Se acercan las elecciones en Estados Unidos, unas elecciones por supuesto muy atípicas y marcadas también por algo que uno hubiera pensado impensable en ese país, que es una ola populista de enormes dimensiones. Desde luego Trump es un populista, es una persona que apela a ciertos instintos un poco primarios de parte de la población, pero también lo hace Hillary Clinton, ¿no? Los dos parecen utilizar un manual básico del populismo que esencialmente consiste en priorizar el corto plazo sobre el largo plazo. Eso es lo que hace el populismo cuando llega a gobernar un país, y en Argentina sabemos bien de qué se trata: agotar los recursos en el corto plazo, sacrificando de esta manera el futuro de un país y complicando las generaciones futuras. Estados Unidos es un caso arquetípico hoy día, pero no es el único. Pasa lo mismo en Europa, o al menos en muchos países de Europa. Ya sabemos lo que ocurre en España con Podemos, un grupo populista que inclusive se identifica con el propio chavismo. También hay movimientos populistas de izquierda o de derecha en países como Francia, Alemania, Italia. Y por supuesto, América Latina ha sido siempre caldo de cultivo para los populismos. Ahora mismo pareciera que hay como una corriente adversa a los populismos. De hecho, han cambiado los signos políticos de varios países del subcontinente, y hay la sensación como que los gobiernos tienen una visión más republicana, más democrática y más favorable a las economías de mercado. Pero hay que mirar con atención lo que ocurre en Chile, ¿no? Que fue siempre el ejemplo de las políticas de Estado, de la cultura republicana, del respeto a la iniciativa privada, de un Estado en su justo término. Y ahora, sin embargo, la presidenta Bachelet, que años atrás gobernó el país de manera muy moderada, llegó al gobierno con un discurso muy populista. Ni hablar de la Argentina. Argentina es un país que ha sido el modelo, uno de los creadores del populismo moderno, y acabamos de salir de 12 años de un populismo verdaderamente extremo, donde se despilfarraron una cantidad de recursos en políticas de corto plazo, en políticas consumistas, sacrificando futuras generaciones, o al menos haciéndole un grave daño a las perspectivas del país y de esas futuras generaciones, ¿no? Ojalá Argentina termine de sumarse a esta corriente de cambio que se esboza en América Latina. Ojalá la discusión de políticas públicas suba de nivel, deje un poco esos matices populistas, a veces verdaderamente ridículos, a que se someten ciertas conversaciones y discusiones en la política argentina, y volvamos a estar un poco del lado de esos países republicanos, que aún con las particularidades de este momento, en donde decíamos Estados Unidos, Europa, tienen problemas, pero volver a esos principios republicanos que son finalmente los que permiten a las naciones crecer y desarrollarse.